Estamos en vivo. ¿Estamos? Estamos en vivo. Si quieren, están acá por ahí medio secretariado. Ah, ¿le tengo que retransmitir? Sí, como siempre. Ni me acordaba. Bueno, ya estamos por empezar entonces. Qué vuelta. ¿Qué tenía que poner? Compartir, ¿no? Sí. Ya salía hablando. Indiferido. Sí. Bueno, Ani, te estábamos esperando. Yo sabía que venías. Muy bien. Empezamos. Bueno, buenas noches. A todas y todos. Gracias, Alejandro Duhovne, por estar acá hoy en este día tan particular. Bueno, cuando pautamos que iba a ser el 12 de agosto, ahí se dijo, ay sí, un día después de las PASO. No nos imaginábamos que iba a ser un día tan movido y tan particular como el que fue hoy, ¿no? De hecho yo decía, ay sí, mira, el 12 de agosto, justo que vamos a hablar de libros, el 12 de agosto tiene que ver con esa fecha también trágica del asesinato de los escritores en la Unión Soviética, y bueno, todo parecía como, pero nunca nos imaginamos que además iba a ser un día tan particular para nuestro país. Así que bueno, les agradezco muy especialmente que a pesar de haber dormido poco, que todos dormimos poco, y haber amanecido con $1 a 60, y la preocupación sobre todo del impacto en los salarios de los trabajadores que esta crisis implica, ¿no? Estar acá tiene un valor muy especial. Le agradezco mucho también a Cintia Gabay, que es una investigadora colega que se vino de Alemania. Bueno, ahora de Moisés Lee. ¿Solo para esto? Solo para esto. Vamos a decir que sí, que solo para esto. Bueno, y espero que los amigos y amigas de las instituciones y colegas nos puedan ver por este sistema de Facebook y de retransmitir, que bueno, nos alegra siempre porque nos permite llegar a gente de todo el país y de otros países también. Como siempre, si quieren hacer comentarios, los podemos retransmitir en vivo. Eso. Bueno, también acá a Gustavo Efron y Ariel Abramovich de Nueva Acción, bueno, a los activistas de siempre, gracias a todos. Y esta quinta charla del ciclo, que no es porque sea nuestro, pero es un lujo porque tenemos invitados de lujo. Empezó con Hernán Camarero hablando del movimiento obrero, con Ana Diamant hablando de Summerland, siguió con Paula Ansaldo del Teatro IF, Emmanuel Kahn, que nos habló del conflicto del 67 en Medio Oriente. Bueno, hoy es la quinta charla con Alejandro Duhovne, que nos va a hablar de libros, editores y editoriales en Yiddish en Argentina. Bueno, tiene una gran trayectoria Alejandro. Voy a leer una síntesis muy pequeñita de su trayectoria. Él es cordobés, nació en 1978. Yes. Oh, mira, sos más joven que yo, ¿ves? Muy joven, es un joven total. Doctor en Ciencias Sociales e investigador de CONICET, co-coordinador del programa de estudios del libro y la edición en el IDES, director de la maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en IDAES, un instituto de la Universidad de San Martín, donde compartimos actividad con Alejandro. Especialista en Historia y Cultura Judía Argentina y en Historia y Sociología del Libro y la edición por otro. ¿No trajiste tu libro? No. Bueno, qué lástima. No lo tenemos en la biblioteca. No soy muy buen publicista de mí mismo. Alejandro tiene un libro fantástico, decime el título porque es largo. Es una historia del libro judío y después es la historia judía a través de los libreros, editores, imprenteros, bibliotecas, así se extiende. Largo, Sí, sí. del siglo XXI, un libro que salió en el 2014, premiado. La verdad que es un mapa buenísimo de las editoriales y las publicaciones de la primera mitad del siglo XX en Argentina, por lo menos, judías. Así que bueno, tenemos un especialista total en el tema, al que yo le pedí que pensara, digamos, porque una de las cosas que dices en tu libro es que la editorial ICU
digamos, era una de las 3 más importantes de la prensa judía de la época, en Yiddish, ¿no? Entonces, bueno, que pudiéramos hablar un poco de eso y de todo lo demás. Pero antes bueno, de darte la palabra y que arranquemos, yo quería decir que venía pensando en un día como hoy, donde todos estábamos ahí prendidos a la televisión, a la radio y viendo cómo podía vincular esta charla a la coyuntura, ¿no? Porque, o sea, bueno, ¿quién nos va a prestar atención hoy con este tema cuando todos tenemos la cabeza en lo que está pasando? Y entonces me puse a pensar en el trabajo realmente que hicieron todos estos hombres y mujeres fomentando la cultura a través de las editoriales, de trabajo de escritura, los libreros, porque esta construcción de la cultura tenía que ver también con una construcción de la política y la cultura como un vehículo para estar más preparados para elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces que estas charlas culturales que estamos haciendo con estos temas también tienen que ver con esta idea que tenemos en nuestras instituciones de que la cultura y la educación es un vehículo para elegir mejor, para votar mejor, para estar mejor representados y construir un mundo mejor para todos, ¿no? Que, bueno, me lo van a permitir. Que en Yiddish llega Inebel Funcholen un Gerechtigkeit. Si lo dije bien. Sí. Un mundo de paz y justicia. Y que entonces todo ese trabajo cultural iba hacia allá. Entonces que lo que nos viene pasando y esta idea de empezar a elegir mejor qué representantes queremos tiene que ver también con esto de la cultura. Así que bueno, dicho esto, le doy la palabra a Alejandro y gracias. Bueno, muchas gracias Nerina, muchas gracias a ICUF en general y a todos y todas que han venido a conversar un rato. Como le decía Nerina, la idea es que sea algo bastante informal. O sea, yo hablo, ustedes se interrumpen, conversamos, ¿sí? No es que haya preparado una presentación así de una hora. Primero, algunas cuestiones más personales, cómo me vinculo al ICUF. A lo largo de este tiempo, digo, si bien hoy yo estoy trabajando de cabeza en temas judíos, aunque siempre vuelo, siempre investigo, porque o me llaman para una cosa, o escribo, digo, siempre está presente, mi investigación tiene que pasar por otro lado en este momento. El ICUF siempre estuvo presente. Cuando empecé a investigar sobre temas judíos en la maestría de antropología en Córdoba, quería ver cómo funcionaba la identidad judía y no en el centro en lo que sería la AMIA de Córdoba, que es el Centro Unión, sino aquellos que tenían una visión más crítica de ese centro. Y entonces me fui al ASIC, Asociación Cultural Israelí de Córdoba, y jugando al antropólogo, al etnógrafo, me sumergí en ASIC durante muchos meses, participando de reuniones de comisión directiva, revolviendo su biblioteca, conversando, yendo a comer pizza, tomando cerveza con toda la dirigencia de ASIC, y estuvo buenísimo, una enorme experiencia. De ahí salió una tesis de maestría que nunca publiqué, pero para mí fue un modo de entrarle a esta clase de problemas, en aprender muchas cosas. Pero también a partir de esa investigación, y eso lo digo en mi libro, en las primeras páginas de mi libro, también surgió el interés por el libro, va la redundancia, por el libro. Porque a diferencia de lo que vemos acá, digo, que vemos una biblioteca ordenada, limpia, digo que está muy bien, felicitaciones, que está con las etiquetas, los rótulos, y no puede guiarse. A mí me sorprendía que las reuniones de la comisión directiva de ASIC en Córdoba tenían lugar en un salón muy lindo, pero al mismo tiempo muy descuidado, ¿sí? Y con unos muebles muy, muy poderosos, muebles que incluso figuraba, si mal no recuerdo. El mueble de mi biblioteca, hermoso. Exactamente, y creo que esos muebles ya eran del origen de ASIC de Córdoba, que era en 1913. ¿Sí? Se veían que eran muebles macizos, vidriados, pero atrás de los vidrios estaban arrumbados los libros, estaban tirados. Entonces, cada tanto yo hurgaba y veía, y en ese momento poco y nada entendía de Yiddish, después entendí un poco más, tampoco tanto, pero ahora puedo leer algo. Y entonces
siempre me dio un poco de curiosidad ese contraste entre esa gente que discutía sobre la vida judía, sobre la institución, pero también sobre el país, sobre el mundo, en ese espacio, y siempre como esa escenografía de un mundo de libros, pero al mismo tiempo un mundo de libros cerrado, herméticamente cerrado en esa biblioteca. Ese fue el comienzo. Haciendo entrevistas a la gente del ICUF, entrevisto a Eve Goldenherz, que murió ya hace algunos años, que fue decana de Ciencias Económicas de Córdoba, y iba a ser la futura rectora de la Universidad de Córdoba. Pero bueno, muere y ella me dice, la entrevisto y me da unos libros, me dice, están los libros de mi mamá, los tengo guardados, no sé qué hacer con estos libros, y me cuenta la historia de esos libros, que eran todos en yiddish, ¿sí? Me dio varias cajas de libros en yiddish, y me dice, mi papá y mi mamá vivían en Mina Clavero, en un pueblo tras la sierra de Córdoba, eran la única había dos parejas judías, ¿no? Las dos tenían un almacén de ramos general, las dos y competían en Mina Clavero, en ese pequeño pueblo, y esos libros, después cuando pude entender un poco más, nada, podía ver de qué trataban, y eran libros publicados en Lituania, en Vilna, en Polonia, en Nueva York, muchos de crítica literaria, de política, y cuando eran de crítica literaria, en una crítica literaria política, ¿no? Y varios del ICUF, de la editorial ICUF de Argentina, ¿no? Entonces de repente me armé una biblioteca sin querer, pero que ella me los dio para decir, bueno, ¿dónde los puedo llevar? Porque esos libros a SIC no podían ir porque iban a quedar ahí, y yo me vi con esos libros y durante muchos años tuve esos libros en mis manos sin saber muy bien qué hacer. Digo, ¿a dónde van los libros en yiddish? ¿No? Digo, cosa que después Nerina se encargó de darles un cauce, de buscarles un lugar y bueno, eso en Córdoba no pasaba, digamos, no había nadie que lo hiciera. Pero ahí apareció una curiosidad, una serie de preguntas que no tenía muy en claro en ese momento para mí, pero que a medida que iba leyendo cosas iba armándose una pregunta, ¿sí? Que derivó en mi tesis doctoral. ¿Y qué significaban los libros en la vida judía? Digo, ¿qué significaba para esa familia Mina Clavero en las sierras de Córdoba, en las décadas del 20, del 30, los libros? O sea, quiero decir que uno puede decir, bueno, está totalmente desconectado, es un mundo ahí entre gauchos y peones, ahí no sé, y sin embargo tenía una biblioteca exquisita, formada por libros europeos y argentinos de habla yiddish. Entonces ahí surgió esa pregunta y al mismo tiempo se me vinieron las imágenes de ASIC. Digo, ¿por qué esa biblioteca? Y ahí va a hacer preguntas más generales acerca de algo que aparece como una imagen muy recurrente, hasta diría naturalizada, esencializada, acerca de el pueblo judío como el pueblo del libro. ¿Sí? Que eso es una imagen que uno lo da por sentado. Y yo discutiría hoy en qué medida el pueblo judío es el pueblo del libro. Digamos, es más bien problemático en qué medida los judíos leen, en qué medida. Pero bueno, me parece que se atañe las generales de la ley en ese sentido, con relación a la lectura. Pero lo cierto es que está esa imagen, que hay un vínculo intenso, estrecho, entre los judíos y los libros. ¿Sí? Bueno, me interesaba entonces recuperar qué significaba esa imagen. Y siempre volviendo en ese diálogo imaginario que yo tenía con los padres de Eve, ¿no? a Mina Clavero. Y en ese sentido, a medida que avanzaba, podía entender cada vez más que los libros, no solamente los libros, es decir, uno puede agarrar un libro y decir, yo lo leo, digo, como un objeto discreto, diferenciado, yo lo guardo, leo, digo, sumo el contenido, lo entiendo, me apropio de esa lectura, me apasiono más o menos, me interesa más o menos, lo termino, lo dejo, en fin. Pero había algo más en esos libros. Para esas personas que estaban ahí en Córdoba, en la periferia de la provincia de Córdoba, hablando y leyendo en una lengua que no era el castellano, esos libros significaban la posibilidad de estar en contacto, de seguir siendo seguir imaginándose como parte de una comunidad mucho más amplia. O sea, una comunidad que, como Benedict Anderson, un historiador, lo señaló, como una comunidad imaginada. Una comunidad de personas que a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, no se conocen entre sí, pero que sin embargo a través de la lengua forman un universo, una geografía, un espacio que los une. Es una lengua que funcionaba como una patria, ¿sí? O como una tierra que no existe. Es decir, como diría George Steiner, digamos, el libro es el suelo de la patria, ¿no? De la patria judía. ¿Sí? El libro se convirtió durante muchos siglos, milenios, digamos, en el espacio de unidad, y la lengua se convirtió precisamente en esa posibilidad de unión. Entonces,
para esa pareja judía, el libro no significaba solamente acceder a un conocimiento, también significaba estar cerca, imaginarse todavía como ligada a Varsovia, a Vilna, a los pueblos alrededor de Varsovia, a los intelectuales, las discusiones intelectuales de un universo que les resultaba muy lejano y distante, ¿no? El libro era la posibilidad de sostener ese judaísmo, y ese judaísmo de izquierda, ¿sí? Ese judaísmo secular de izquierda, de habla yiddish, en el tiempo y en el espacio. Entonces, eso se fue ampliando a pensar, bueno, pensemos más allá del ICUF y de así. Entonces ahí, en un raconto histórico un poco brutal y violento que voy a hacer, digo, voy a hacer una cosa medio sintética que Cintia me va a retar, pero bueno, como académica, pero me interesa ver en qué momento se va forjando esa construcción de un vínculo. Y en ese sentido hay un hecho histórico, no importa, digamos, pero un hecho por lo menos mitificado dentro de la tradición judía, que es la destrucción del segundo templo, ¿no?, de Jerusalén. Hasta ese momento, hasta la destrucción del segundo templo, hasta ese momento, el templo funcionaba como el lugar de organización de la vida religiosa, político, cultural judía. ¿Sí? O sea, el centro de la vida ocurría en un espacio muy determinado que era el templo. Las autoridades estaban ahí, el estudio pasaba por ahí. ¿Sí? Quien accedía al poder del templo accedía al poder, ¿sí?, cultural, simbólico, político sobre una comunidad. La destrucción del segundo templo implica la desaparición de ese centro organizador. Sin embargo, el centro organizador no es, de alguna manera tuvo un relevo un poco clandestino a partir de la salida de un erudito, que se llama Yohanan ben Zakkai, que sale de Jerusalén, pide autorización, en realidad hace una especie de negociación con los romanos, y logra fundar en un pueblo, el pueblo de Yavne, un centro de estudio. ¿Sí? O sea, el libro, el texto bíblico, se desprende del templo y se traslada a un lugar distinto. Y ese es el origen, de vuelta, uno podría complejizar esta historia, ¿no?, pero ese es el origen, un poco mitificado, ¿no?, del momento en que el texto comienza a ser el lugar donde los judíos habitan, ¿sí? Y a medida que ese texto se reproduce y se amplía, y la diáspora, que es la dispersión a lo largo del mundo, empieza a ampliarse, bueno, los judíos llevan consigo el libro. Y el libro funciona en el sentido, el libro bíblico, digamos, la Torá, y después las ampliaciones, la tradición oral, escrita a través del Talmud, ¿no?, en la unidad, en la dispersión. Mientras el pueblo judío se dispersaba, el texto, la unidad de lectura, la unidad de interpretación, las discusiones entre eruditos, funcionaban como esa unidad en una dispersión geográfica mucho más amplia. Ahí hasta la creación del Estado de Israel, ¿no?, en el año 48, ¿sí?, que vuelve a haber alguna clase de unidad política. Pero durante, digamos, del 70 después de Cristo hasta el año 1948, el libro tuvo un rol fundamental, disputado, que se va transformando en el tiempo, pero va organizando las tramas, las redes de relaciones. No era la única, por supuesto, había redes comerciales, familiares, de muchas clases que dieron unidad, pero el texto fue central. Pero diría más que eso. Digo, en la medida que los judíos no tenían poder político, ¿sí?, ustedes interrumpan, hablen, discutan, yo puedo seguir hablando. No, bueno. Gabriel Lerman te dice bravo. ¿Ah, sí? Saludo a Gaby. A medida que los judíos se extendía la presencia de los judíos en Europa, y los judíos siempre estaban en minoría política, es decir, no tenían poder político. ¿Qué significa tener poder político en términos más sociológicos, si quiere? Es la ausencia de la violencia, es decir, ¿cuándo se instituye el Estado? Cuando hay monopolio de la violencia, algún monopolio del uso de la fuerza física. Quien no tiene el uso de la fuerza física está marginado, ¿sí?, de ese poder. Los judíos claramente no tenían poder porque eran los reinos cristianos, o los reinos después, posteriormente, digamos, los reinos musulmanes, quienes tenían el poder político, y los judíos tenían un estatus ahí diferenciado, un estatus sin poder político real, sin poder tener armas, sin poder tener la capacidad para defenderse. Entonces, cuando hay poder político real,
quienes tienen las armas tienen la autoridad, tienen el reconocimiento y eso les da también, por supuesto, recursos económicos. Pero cuando no sucede, hay otras formas de construcción de autoridad. Y en el pueblo judío, la autoridad fue progresivamente conformándose a partir de la posesión de un saber ligado a la letra y a los textos. Los textos empezaron a organizar las comunidades se organizaban en torno, por supuesto, a aquellas personas que tenían algo más de dinero, que eran importantes, pero fundamentalmente a partir de el erudito, el rabino, ¿sí? Aquella persona que tenía la clave de interpretación de los textos bíblicos y que a su vez formaba a los jóvenes, ¿sí? Entonces lentamente, a diferencia del poder cristiano que tenía sus sociedades posteriormente cortesanas, pero sus monarcas, y donde el poder estaba en el rey, acá el poder estaba en los eruditos, en aquellos que tenían el mayor conocimiento sobre los textos bíblicos, la mayor capacidad de interpretación. Y se empieza a forjar a lo largo del tiempo lo que se llama, en sociología, un ideal intelectual, digamos, un sociólogo húngaro llama el ideal intelectual, ¿sí? Es decir, tener reconocimiento en la vida judía era aspirar a tener un mayor conocimiento intelectual. O sea, lo intelectual se convirtió en un valor central, ¿sí? Y un valor intelectual ligado al texto bíblico, ¿sí? A eso se suman otras cosas. Digo, ahí empezamos a ver que la lectura de los textos bíblicos era muy importante, a una edad muy temprana, ¿sí? En los hombres, por supuesto. Y entonces había un proceso de alfabetización que anticipó en mucho a la alfabetización que iba a tener el mundo cristiano. Y al mismo tiempo empieza a aparecer una diferenciación idiomática, que eso es muy importante señalar. Digamos, la lengua culta o la lengua bíblica era o bien el arameo o bien el hebreo, ¿sí? Pero a medida que los judíos se empiezan a dispersar por el mundo, empiezan, ustedes ya saben bien esta historia, digamos, a construir o a desarrollar diversas variantes idiomáticas de las regiones que habitaban. Entonces el yiddish aparece más o menos, digo, hay unas teorías, pero unas teorías que aparece hacia el año 1000, ¿sí? 1100, en la cuenca del Rin, al norte de Alemania, como una variante de los múltiples dialectos del alemán. La última, el alemán no se va a estabilizar como lengua hasta el siglo XV o XVI. O sea que había muchas variantes del alemán, ¿sí? En la región que hoy llamamos Alemania. Los judíos adoptan una y la transforman y la utilizan con caracteres hebreos y eso va a ir autonomizándose como una lengua propia a medida que los judíos migran a partir de sucesivas expulsiones que se van moviendo hacia el centro de Europa, van adquiriendo un lenguaje, digo, otras palabras. Esto ya lo saben, ¿no? Por ahí ya lo saben, yo estoy repitiendo cosas. Pero está Sí, bueno está bueno. repetirlo. Bueno. Aunque lo Hay sepamos. público general también. Sí. Entonces, van tomando otras, por ejemplo, nosotros, ahí ve el libro Pesadilla, Cauchemar, ¿no? Y Cauchemar es una palabra francesa que significa pesadilla, pero que fue introducida al hebreo, y Gabriel Lerman pasó el chivo, Gabriel Lerman acaba de publicar el libro. Lo tenemos acá en Cedo Piñecat, si lo quieren adquirir. Nosotros pasamos otro chivo, lo vendemos acá también. Sí, es un gran libro, es un gran trabajo Gabriel con su editorial en reeditarlo. Entonces es una palabra que tiene que ver con esa transición geográfica, con ese desplazamiento de los judíos hacia el centro, que pasan por Francia y se van llevando, digamos, palabras y terminan también incorporando palabras eslavas, ¿no? Dentro del yiddish. Eso pasa con todos los idiomas. Eso pasa con todos los idiomas, absolutamente. Además que el yiddish, digo, uno diría, suena alemán, pero al mismo tiempo tiene palabras hebreas, tiene palabras eslavas, tiene palabras francesas, va adquiriendo, pero fundamentalmente, bueno, ahí está. Este es el libro de Gabriel Lerman, que él lo editó, se puede conseguir en su librería amiga. En esta librería. En esta gran librería amiga. Además lo presentamos acá también. Ah, Claro. buenísimo. Sí. Bueno, tuve la suerte de poder darle una mano en la edición del libro. Pero todo esto para decirles que a la medida que aparecía una tercera lengua, digamos, hasta el arameo no todos lo hablaban, el hebreo sí lo hablaban quienes tenían mayor jerarquía cultural, digamos, porque tenían acceso a los textos bíblicos.
El yiddish aparece y se va instalando como la lengua popular de habla cotidiana, e incluso los primeros textos que aparecen del yiddish tienen que ver con textos religiosos para mujeres y para niños. ¿Sí? O sea, se va construyendo y esto se va diferenciando los usos de las lenguas. ¿Sí? Hay una lengua que es para uso erudito, la lengua culta, la lengua religiosa, que tiene una dimensión sagrada, la lengua popular, que es una lengua profana, y al mismo tiempo la lengua de los pueblos en los que se habita. ¿Sí? Entonces hay lo que se llama un bilingüismo interno, hay dos lenguas que se usan hacia adentro, y un trilingüismo. Los judíos también hablan una tercera lengua, o incluso una cuarta lengua, en función de los pueblos que habitan. Entonces, por un lado había un ideal intelectual ligado al texto, al mismo tiempo se multiplicaban los textos porque había una otra lengua, al mismo tiempo había un alto nivel de alfabetización, por otro lado había muchas lenguas. Quiero decir, con todo esto se va desarrollando una capacidad intelectual o una flexibilidad, una elasticidad de los judíos para vincularse con entornos y con entornos intelectuales cada vez más distintos, ¿no? Perdón, Ale, cuando Sí. decías un alto nivel de alfabetización, ¿a qué época te estás refiriendo? Bueno, Más o menos en Europa, porque no lo sé con exactitud, pero había como mucho analfabetismo justamente en el mundo, en las masas idillistas, ¿no? Que hablaban la lengua pero que no sabían escribirlo. De hecho, mucho de la inmigración que llegó acá llegó también con ese problema de que hablaba la lengua pero no sabía leer y escribirla con facilidad, ¿no? Sí, durante el periodo medieval es larguísimo, tenés alta y baja edad media, pero en tanto y en cuanto se empiezan a construir escuelas religiosas que educan a los varones, no a todos, a una parte de los varones, a partir que cumplen, no sé, 13 años, o 11 años, 13 años, empiezan a formarlos. Hay una parte de esa sociedad, obviamente no todos, porque hay muchas tareas manuales que impiden que uno pueda dedicarse a eso, y hay un montón de la vida cotidiana que exige otra clase de formación y educación, pero en los padres siempre existía, bueno, siempre estoy generalizando, por eso te digo que estoy haciendo cosas medio muy a grosso modo, digamos, hay muchos textos para cada cosa, digo, que explican esto, pero había una voluntad de los padres de que, o había una especie de ascenso sociocultural de los hijos a través del acceso a la escritura, estaba presente eso, y la formación y la eventual... bueno, después voy a contar un caso de acá que me parece bastante paradigmático de José Mirelman. Sí. Yo te quería preguntar, la mujer no tenía acceso a los textos bíblicos, entonces empieza a leer recién cuando se arma después del 1100 el idioma nuevo. Sí, los textos después, con el yiddish, aparecen, por lo menos los primeros textos. Ahora, si te soy sincero, el libro lo escribí hace varios años, con lo cual no me voy a acordar los datos exactos, pero los primeros textos yiddish que aparecen, o sea, que se encuentran, son un poco posteriores. No es que coincide necesariamente la aparición de la lengua con textos, o con textos que después toman la forma de libro. Eso va por lo menos hasta el 1400, no hay. Es decir, es el periodo en que empiezan a aparecer textos de rezos, textos de canto, plegarias en lengua yiddish, ¿no? Esa fue la primera vertiente, Sí. porque el hebreo siempre fue el idioma fundamental y exclusivo para toda la parte religiosa. Sí. Yo entendía que la divulgación de la parte religiosa, cuando lo hizo más popular el yiddish, fue volcado en parte al yiddish para popularizarlo también y para hacerlo saber. No conocía esto de... Sí, es que de hecho la popularización, que tiene que es decir, salir de las élites o de los grupos más intelectuales, formados, tiene que ver en ese caso con las mujeres y los niños, pero en una primera popularización tiene que sacarlo de los círculos que monopolizaban la lectura y la interpretación, y que después, a medida que el yiddish va adquiriendo un estatus literario mayor, que hasta el momento era una lengua muy degradada, dentro del propio judaísmo, ¿no? Es decir, era una lengua degradada, muy secundaria, porque era una lengua para uso popular, para uso cotidiano, y que al mismo tiempo no afectaba la sacralidad. También hay una carga simbólica de la lengua, ¿no? Hay una lengua sagrada que tiene una carga que no se puede usar de cualquier manera, y una lengua popular que sí se la puede usar de cualquier manera.
el yiddish va a adquirir un estatus literario hacia el fin del siglo XIX, recién va a adquirir un valor literario de reconocimiento. Con los tres grandes de la literatura. Por lo pronto ahí tenemos a uno. ¿Sí? Correcto. Trata el cuadro del otro. Mirá, la llevo a ver. No, pero los tres son Pérez, Pérez, Scholem y Mendeley. Mendeley. Claro, exactamente. Va a pasar mucho tiempo e incluso va a devenir una lengua nacional. Bueno, es otra historia. Es una historia muy, muy posterior. Cuando el mundo yiddish adquiere una ideología propia, ¿no? ¿Dónde estaba? Ya me perdí, pero... No, lo que te agrego algo que es de tu Sí. libro, además, Sí. que lo explicas muy bien. Que también hablar las lenguas, el alemán o el ruso, en lugar del yiddish, era también una forma de ascenso social, ¿no? Entonces, que también era una forma de llegar a participar de las élites. Bueno, pero eso es un poquito... Locales, Ahora sí, un lo poquito hice, posterior. Claro, claro. Todavía estamos Digo, hablando. eso es Sí, quiero sentar las bases de lo que iba a ser el mundo de los shtetl, ¿sí? De los pequeños pueblos, siempre dominados, subordinados al poder político no judío, al poder político monárquico, en sus distintas variantes, zaristas, reinos, principados, o incluso, esto no muy distinto se va a ver también en el mundo musulmán, ¿no? Pero ciertamente cuando viene el proceso, el proceso de la ilustración, eso empieza a trastocar toda esta historia, ¿no? Quiebra el... Pero el idioma de mano de hombres al principio también. ¿Perdón? Así como el hebreo era obligatorio para los hombres, la gran mayoría de las mujeres eran alfabetas. ¿Eran alfabetas? Analfabetas. No, sí, por supuesto. Sí. Y Era- el yiddish fue manejado por hombres al comienzo, después se extendió. No, por eso decía que No en la parte hablada, no en la parte hablada, escrita. cuando digo un alfabetización, no tiene que ver con los estándares que hoy entendemos alfabetización, tiene que ver con los de la pueblos época. vecinos, ¿sí? Con los pueblos circundantes en los cuales vivía, que ahí había un vínculo con la palabra escrita, o una capacidad de acceso a la palabra escrita mucho mayor. Y hay una cosa importante en ese sentido, que la palabra, la idea de el pueblo judío como el pueblo del libro, es una idea que crea Mahoma. Es decir, inicialmente no lo piensa para el pueblo judío solamente, sino para el pueblo cristiano y para el pueblo judío. Además que finalmente, justamente por esto que estamos contando, por ese vínculo muy intenso, estrecho y singular que tiene el pueblo judío con el libro, es que termina quedándose con esa fórmula, y el pueblo cristiano no es asociado con el pueblo del libro, ¿no? Pero bueno, todo esto cambia, hacia el siglo XVIII y especialmente, como decía Nerina, en el siglo XIX, por dos fuerzas. La ilustración como una transformación de la forma de organización política, social, y como un trastocamiento de el lugar de la filosofía, la ciencia, la política dentro de la sociedad, irrumpe la ilustración. Por un lado, la ciudadanía moderna aparece como una forma de incorporación. O sea, la idea de una nación moderna aparece como la posibilidad de que los judíos se incorporen en calidad de ciudadanos. Entonces, de vuelta, estoy haciendo una historia muy compleja con muchísimas matices y variantes. Europa, una cosa es lo que pasa en Occidente, en Europa Occidental, otra en Europa Central, otra en Europa Oriental, y después en cada país. Pero es cierto que cada uno en Europa lo que se hace, se abre la posibilidad de que los judíos se incorporen, rompan ese lugar con un estatus diferenciado y se incorporen en calidad de ciudadanos, ¿sí?, a las distintas sociedades. Esa ley no fueron aceptados de igual modo en todos lados, pero también en los judíos había una voluntad también de romper con esas comunidades cerradas. De ahí se producen las migraciones a las capitales, las principales ciudades europeas. Los judíos pasan de los shtetl y ahí tenemos, por ejemplo, una película fascinante, Sunshine. Seguramente la vieron, que narra un poco, a través de una saga familiar de varias generaciones, narra esa integración y muestra que es una integración que está lejos de ser lineal, simple, sencilla, que al contrario, que es una integración muy difícil, pero que es una integración al fin, ¿no? Muy complicada. Entonces los judíos, de alguna manera, al ser aceptados y al abrirse ellos, lo que hacen es romper la autoridad que hasta ese momento había organizado las comunidades
las comunidades judías de Europa, que era la autoridad rabínica, que a su vez basaba su autoridad en el texto bíblico y en la religión, en la medida que aparecen otros criterios u otros principios de organización del pensamiento, como la filosofía, la ciencia, etcétera, que compiten, ¿sí? Y que se parecen tener más valor que la religión, aparecen otros actores más importantes que los rabinos. Entonces aparecen los filósofos, la ciencia. Y hay una voluntad de los propios judíos de incorporarse a ese mundo que les abría las puertas y dejar atrás, digamos, ese mundo religioso, ¿no? Pero ahí de vuelta hay una transformación. Una cosa es lo que los judíos abiertamente puedan decir. En ese momento yo, digo, no, en ningún momento, bueno, pueden encontrar casos que lo digan así, pero dejo la religión, rompo con la religión y me voy a... por ejemplo, está Isaac Deutscher, no sé si sí. Seguramente conocen el caso de Isaac Deutscher, que es fascinante como él, que tiene unas biografías de líderes comunistas muy importantes, y era un intelectual comunista muy, muy importante, Isaac Deutscher, pero él había sido formado para ser un rabino. ¿Sí? Un rabino y ya muy chico, muy chico, demostraba sus enormes dotes intelectuales, su memoria, y lo llevaban así como lo llevaban a Mozart de un lado a otro, mostrando la genialidad, lo llevaban de un lado a otro a Isaac Deutscher, mostrando lo que era, y en un momento se acerca a un joven comunista, Isaac Deutscher, habrá tenido, no sé, 11, 12 años, se acerca a este chico que le admiraba de 15 años, que le llena la cabeza de ideas comunistas, y entonces le dice, bueno, si realmente querés leer a Marx, animarte y sumarte, lo que tenés que hacer es, en Pesaj, mientras todos estén en el templo, nosotros vamos a ir al cementerio y vamos a comer un sándwich de jamón en la tumba de tu abuelo. Y era como, vamos a realmente vamos a ser herejes. Ese es el autismo. Sí, Yo creo que además era Yom Kippur. Era Yom Kippur, tenés razón. Era Yom Kippur. Para grabarlo más todavía. Bueno, nada, entonces, salvo casos así tan extremos como ese, que hubo varios, digamos, porque yo me acuerdo haber leído más anécdotas parecidas, que esa fue extrema, pero salvo, en realidad son pasajes un poco más, y Isaac Bashevis Singer eso lo relata bien en varios libros de él, están buenísimos, las transiciones de los pueblos a las ciudades, es bien interesante. Ese es un relato que tiene que ver con un momento central de la historia judía, es cómo los judíos se integran, ¿sí? y rompen con ese pasado, y las dificultades para romper con ese pasado. Pero una cosa es lo que deliberadamente uno haga, ¿sí? Yo dejo atrás una ideología y acepto otra ideología porque pienso que es... Y otra cosa tiene que ver con las prácticas, con el modo de vincularse con, por ejemplo, los textos. Eso no se rompe de un día para el otro, eso tiene que ver con los modos en que uno ha sido educado. Entonces incluso, no solamente había una relación distinta de los judíos con los libros, sino un modo de lectura distinto. Y eso también es importante, un modo de lectura, de interpretación, de cuestionamiento de los textos, de pregunta, que no es... Es decir, uno dice, yo leo, y hay varios estudios muy buenos sobre historias de la lectura, no en el mundo judío en general, que uno no lee del mismo modo, no leemos del mismo modo que se leía en el siglo XVIII, ni hoy los jóvenes que leen con el celular leen del mismo modo que nosotros leemos un libro, ni valoramos al libro el modo que valoran el celular, es decir, y no estoy diciendo que una cosa es mejor que otra, digo, los modos de acercarse a la lectura, de interpretar, la concentración, los modos de preguntar a los textos, varían de clase social en clase social, de género, de país en país. Islandia hoy tiene la tasa más alta de lectura en el mundo, ¿no? Más de 2 libros por mes por habitante, digo, es una locura si uno piensa. En Argentina tenemos una tasa muy baja de lectura. Entonces habla de formas de lectura muy, muy distintas. Bueno, los judíos cuando se integran a la sociedad moderna, o que pretendía ser moderna o ilustrada, se incorporan también con un modo de leer distinto, ¿sí? Que es un modo muy intenso de lectura, con un modo de cuestionamiento muy distinto, ¿no? Y eso se va a notar en una tensión que inmediatamente va a suceder, es un obstáculo que va a aparecer entre un capital cultural, una competencia, una disposición de los judíos al saber, a lo intelectual, y los límites que les presentaban en las universidades europeas. Los judíos le daban carta de ciudadanía, pueden entrar a la sociedad europea, pero al mismo tiempo al llegar le decían, sí, pero hay números clausus, hasta acá llegamos. Solamente vamos a aceptar una cantidad de judíos, y eso variaba. Obviamente en Inglaterra eso fue
bastante más abierto, en Francia menos, en Alemania ya había eso, y ni hablar en Rusia. En Rusia había límites muy estrictos, digo, siglo XIX y antes de la Revolución Rusa, ¿no? En cada país con sus variantes. Entonces los judíos entraban con mayor capacidad que sus vecinos, digamos, con mayor capacidad intelectual. Y eso se suma a otra cosa. Disculpe, esto es un largo rodeo para hablar de lo que tenemos que hablar, pero me parece importante enmarcarlo, porque estamos hablando de por qué los judíos tenemos un vínculo, o teníamos, o tuvieron, o lo que fuera, digamos, con los libros y la lectura. Entonces, no solamente hay una forma de relacionarse con el mundo del libro distinto, sino que ante esos obstáculos, digo, que las sociedades cristianas le ponían, los límites que se le ponían a los judíos, tuvieron que desarrollar prácticas compensatorias. Es decir, a mí no me dejan entrar, yo tengo que demostrar que soy mejor que el resto. Ya había una sobreinversión, había una inversión mayor para poder acceder a puestos de reconocimiento, para poder ser médico, para poder ser abogado. Tenía que hacer mayor esfuerzo, ¿sí? Había que hacer una mayor inversión en tiempo, energía, en estudio. Entonces, no solamente los judíos tenían mayor capacidad inicial, y no quiero esencializar que todos los judíos tienen eso, digo, es decir, muy histórico, es datado. ¿Sí? Philip Roth dice algo muy interesante, no sé si le a Philip Roth, historiador norteamericano, el escritor norteamericano, perdón, que tengo una enorme admiración por Philip Roth, cuando él dice, yo cuando empecé a dar clases de literatura en New Jersey, en los 60, mis mejores alumnos por lejos eran judíos. Mi mejor alumno. Cuando terminé de dar, hacia el final de los 90, los judíos eran de la media, normales, comunes y corrientes, pero los asiáticos eran mucho mejores que el resto. ¿Sí? Entonces eso muestra de que no hay un vínculo que se mantenga necesariamente en el tiempo, ni que uno es mejor por naturaleza, sino que tiene que ver con distintos factores históricos, que algo que fue bueno hasta puede dejar de serlo. Digo, y eso también está bueno saberlo para entender qué clase de cosas uno puede hacer para desarrollar esas aptitudes, ¿no? Y no pensar que uno está condenado al éxito, diría Duhalde. Entonces, volviendo para atrás. Pero no solo eso, diría más. El vínculo se terminaba fortaleciendo. Digo, ¿por qué tenemos una enorme presencia de intelectuales judíos de renombre a fines del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX? Por estas razones que estoy diciendo, pero también porque los padres que se mudaban a las ciudades y querían que sus hijos progresen, también hacían cálculos. Es decir, bueno, a ver, eran familias que estaban viviendo un ascenso socioeconómico y no podían financiar la carrera de 4 hijos en la universidad. Sí, entonces decían, bueno, ¿quién es el más apto? El más apto va a la universidad y el que tiene más capacidad para un negocio va a seguir mi negocio. Entonces había una especie de selección natural, ¿sí? Digo, no natural, social, para que el más apto fuera. Entonces, hay un sociólogo muy interesante que hace un trabajo, digo, en Europa Central siempre hubo una especie de fascinación, y todavía la hay, bueno, vos estás ahí viviendo, una fascinación con las estadísticas. Tienen datos de todo tipo, y entonces este sociólogo lo que hizo fue trabajar con las calificaciones de, no sé, como 70.000 casos en la República Checa, en Eslovaquia y en Hungría, de alumnos, judíos y no judíos, antes de la guerra, o sea, en la entreguerras y la posguerra. Y podía seguir las calificaciones de los alumnos a lo largo de años y ver si, bueno, los judíos les iba muy bien en lengua y muchísimo, o sea, le iba mejor que el resto en lengua y muchísimo mejor que el resto en matemática. Dice, en el periodo de entreguerras. Le iba pésimo en educación física, dice. En la educación física mal, le iba bien en esto. Y él explica por eso, bueno, cómo había una selección a los judíos, que no todos los judíos después de ir a la universidad, etc., ¿no? Y algo similar a lo que yo conté de Philip Roth, dice, después de la guerra, los judíos bajan en matemática y en lengua y aumentan en educación física, notablemente. ¿Por qué? Por la presencia del sionismo. El sionismo transforma la forma de concebir la relación con el cuerpo y la relación con los textos, ¿sí? La idea de que justamente por esa hiperintelectualización, por esa degradación de los cuerpos, nos terminaron haciendo lo que nos hicieron, digamos, en la Shoah, y que solamente fortaleciendo los cuerpos y construcción de un hombre nuevo, etcétera, etcétera, podíamos superarnos. Bueno, eso tiene efectos muy concretos y él lo puede cuantificar, ¿no? Puede ver en calificaciones de la secundaria y las universidades cómo va cambiando eso en el tiempo. Es fascinante
y cómo los efectos de una ideología puede transformar incluso esas relaciones con los textos, ¿no? ¿Quién es este hombre? Víctor Karadí. Carara. Sí, es un sociólogo hasta muy grande, húngaro, que él se tuvo que ir de Hungría en los años 50 y algo y termina en París con Bourdieu trabajando unos años. Eso sí lo tiene, eso me lo contó en una charla larguísima que tuvimos, no sé si lo tiene escrito, pero me acuerdo fácil. Me daba datos así muy puntuales. Pero sí tiene un libro excelente que se llama Los judíos en la modernidad europea. Tremendo ¿Los libro. judíos? En la modernidad En la europea. modernidad. Que está traducido al castellano. Y después algunos más que están en francés y en inglés y después te los paso. Pero bueno, entonces se va... Digo, la relación es una relación intensa, histórica, de acumulación. Y entonces cuando uno ve esa explosión de la presencia judía en muchos ámbitos de la cultura, tiene que ver con esa historicidad, ¿sí? Con esa acumulación en el tiempo, que después puedo seguir sumando cosas, que me parece que me estoy yendo por las ramas. ¿Me voy por las ramas o...? Para nosotros es nuevo, o sea que bueno, estamos... Bueno, después hay otra gente que dijo otras cosas más interesantes todavía sobre esto, que para pensar el vínculo judíos con el mundo intelectual, que ya no es solamente una especial disposición, competencias, sino también una posición social, que ya no es solamente para poder acceder a un puesto tengo que esforzarme mucho más, ¿sí? Estas prácticas compensatorias, sino que cuando uno está marginado de algo, cuando uno está fuera de algo, tiene una capacidad de comprensión distinta a esa realidad. ¿Por qué? Porque si uno habita el centro de algo y todo le va bien en la vida y uno puede ascender y jamás lo rechazan en ningún lado y lo aceptan, digo, uno no... zona de confort. Sí, uno ve los problemas que tiene eso, uno camina, digamos, por ahí, uno no ve los pliegues, las contradicciones, las dificultades. Ahora, cuando uno quiere participar de un club y ese club no lo dejan entrar, digo, como diría Groucho Marx, como quiere ser parte de un club, ¿no? Que no me aceptara como miembro, y que es una ironía sobre lo que estoy diciendo, es una sutilísima ironía sobre esto, es decir, la dificultad de ser parte del centro, pero al mismo tiempo reconociendo que yo nunca voy a ser parte del centro, porque soy una especie de schlepper judío que no puede ser parte de una aristocracia judía, ¿no? Traducirlo. Una aristocracia, ¿eh? Traducirlo con schlepper. Yo nunca supe traducirlo con... ¿Cómo traducirlo? Zaparatoso, sí. Sería lo más cercano, pero tampoco tanto. No, pero no es menos. exacto. Sí, menos. Eso sería Schnorrer, ¿no? Sí, es como entre ordinario, no, tampoco, no sé. Yo lo uso mucho, pero no sé, porque no encuentro traducción, si no hubiera... Semilingera. Claro, sí. Claro, sí, eso es como abandonado. Claro. Entonces, cuando uno habita los márgenes de una sociedad, uno tiene una capacidad, no significa que necesariamente desarrolle. Uno puede ver los problemas que hay en la sociedad. Obviamente, por ejemplo, si vemos a los africanos, digamos, llevados como esclavos de Estados Unidos, ellos podían entender dónde está el poder, podían entender y vivir con dolor y con la miseria de ese poder. Ahora, una cosa es entenderlo y otra cosa es tener... Una cosa es vivenciarlo y otra es tener el capital cultural para descifrarlo, quiero decir. Los judíos tenían una doble situación. Por un lado, tenían enorme capital cultural heredado, podían acceder a las mejores universidades, pero después cuando querían algún puesto, ser juez o algo, como parece en la película Sunshine, decían, no, sé que hasta acá llegás. ¿Querés ser médico? Hasta acá llegás. Entonces tenés un enorme capital cultural, una disposición de lectura, pero no te dejan llegar. Entonces tenés una capacidad crítica enorme. Y ahí aparece, digamos, si uno ve, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un club de judíos que básicamente son esos. Son hijos de una alta burguesía con una enorme capacidad intelectual y al mismo tiempo sintiéndose que no pueden ser parte de integrar a la sociedad alemana. Eso pasa en Austria, eso pasa con Freud, eso pasa, Freud tiene textos bellísimos sobre su condición de judío y la sociedad vienesa, y eso les permite pensar cosas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes no se vieron la obra esta de dos físicos que estaban en el... Copenhague. Y me iba a decir Ámsterdam, sí, Copenhague. Sí, Copenhague. En un momento, es una larguísima obra, pero está buenísima, en un momento discuten y dice, bueno, porque ustedes judíos, porque están en Niels Bohr, y dice, bueno, porque la física era una discusión entre dos físicos, ¿no? Dice, la física aplicada era la que tenía prestigio en teoría y se la llevaban los alemanes.
En cambio nosotros los La judíos teórica. nos queda la física teórica. Bueno, la física teórica es la que hizo las principales transformaciones de vanguardia en la física, donde estaba Einstein y una cantidad de otros físicos que no conocemos los nombres, pero que tuvieron ese rol. Es decir, en parte Einstein, nadie va a restar genialidad, ¿sí? Por supuesto, pero al mismo tiempo tiene que ver con esa posición social marginal, periférica, que le permitía hacer una transformación. En el marxismo es lo mismo, digo, gran parte de los intelectuales, o en las artes, digo, no sé, digamos, Avi Warburg, digo, la escuela. O sea, uno ve que hay un momento en la historia donde los judíos hacen una transformación cultural muy fuerte, de crítica social, y que tiene que ver con todos estos componentes que estoy diciendo de manera muy sintética, muy rápida, ¿no? Hay un historiador norteamericano, bueno, ruso en realidad, pero vive en Estados Unidos, se me acuerda el nombre, que habla del siglo judío, ¿no? Habla del siglo XX como el siglo judío, como el siglo donde los judíos tuvieron un lugar muy importante. Tal vez no lo tengan en el futuro, digo, pero por lo menos el siglo XX tuvieron desde la Shoah, digamos, como un evento central, hasta las transformaciones culturales, políticas, ideológicas, científicas, ¿no? Es decir, el judío aparece como un actor central en el siglo XX, ¿sí? Pese a la poca demografía, ¿no? Digo, está sobre representado respecto al impacto cultural que tiene. Toda esta gran presentación para hablar sobre los libros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cómo estamos, Marina? No, bien, bien, igual estamos todos fascinados, así que Bueno. dale, vos dale. Entonces, la pregunta es qué pasa con eso en Argentina, porque yo podía trazar eso, leí bastante para pensar eso, esta clase de problema. Digo, yo nada de lo que acabo de contar lo investigué yo, es decir, no había material, yo lo estudié de otros historiadores, sociólogos que fueron pensando esta clase de cosas, a partir de preguntas que yo me hacía, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, ¿qué lugar tiene la palabra impresa en Argentina? Y entonces ahí Nerina dijo algo muy importante, que la palabra impresa no es solamente de vuelta un mero vehículo de información. Digo, es eso, por supuesto. Uno lee para informarse, para estar al tanto de cosas, para formarse también. Pero la palabra impresa, por ejemplo, para esta pareja de Mina Clavero, era un modo de pensarse como parte de un universo más amplio, de una geografía más extendida. Pero también para muchos era una especie de laboratorio intelectual donde las ideas se ponían a prueba, ¿no? Es decir, donde, imagínense, aterrizar en Argentina, ¿sí? En Argentina, un país que está extremadamente lejos en ese momento, y hoy lo sigue estando, pero en ese momento realmente estaba lejos de todo, y donde no había presencia judía anterior, ¿sí? Entonces, de alguna manera, era también negociar con la realidad argentina, y entonces empezar a escribir en yiddish y después en castellano, implicaba también empezar a tratar de imaginar qué era ser judío en Argentina. Es decir, nadie lo plantea en esos términos. Esto uno lo puede leer hacia atrás y empezar a ver cómo los tipos van tanteando y cómo se van peleando, las discusiones que van teniendo, son los modos de habitar la Argentina. Y la Argentina no es ni Polonia, ni Estados Unidos, ni Israel. Digo, la Argentina es Argentina. Es decir, hay condiciones muy singulares del país que suponían limitaciones, posibilidades, y contra eso, o a favor de eso, tenían que ir. Entonces, los textos, primero a través de publicaciones periódicas, de muchísimas publicaciones periódicas, hay un insulto, digamos, una descalificación dentro del mundo judío que es grafómano. Que cuando alguien decía grafómano, era como gente que escribe más de lo que lee, una gente que no para de escribir. Pero bueno, a mí me gusta acusarla incluso como algo más descriptivo, más que descalificador. Los judíos escribían mucho. Realmente, la cantidad de publicaciones periódicas, yo hice el listado de publicaciones periódicas judías en Buenos Aires, no en todo el país, porque son más. No, tengo, no sé, yo creo que tengo 370, 380 publicaciones periódicas registradas en Buenos Aires. Desde boletines hasta revistas. Digo, para una comunidad relativamente chica, teníamos la misma cantidad que más que los italianos. Es decir, los italianos eran la migración en Argentina. Entonces los judíos escribían mucho. Escribían, en ese momento decían de más, ¿no? Escribían de más. Escribían más de lo que leían. Pero bueno, servía también para eso, servía también para imaginarse formas. Entonces, por ejemplo, si agarramos una revista que para mí es hermosa, que se llama Revista Juventud, es una revista que sale, si mal no recuerdo, 1911, 1917. Bueno, yo les debo las fechas porque debería repasarlas, pero que sale muy tempranamente, es unas primeras revistas en castellano.
es una revista que va... Muchos de los nombres que van a estar en la hebraica, que van a fundar la hebraica después, que van a ser los intelectuales, que habla castellana, digo, sí, Garchunov ya está en ese momento, pero va a ser el grupo de amigos de Garchunov. Ahí se debaten si tiene que ser una revista israelita o no israelita. Y hay un grupo que se separa, se cinde y dice, ¿por qué tenemos que seguir siendo israelitas en Argentina? Ya está, hablamos castellano, dejamos el pasado, y aparte de una visión muy positivista del mundo, digo, hay una integración, la religión queda atrás, no significa nada, la identidad nacional tampoco, somos ciudadanos de una nueva patria, y entonces uno puede ver ahí las disputas que tienen, que las hacen públicas, y cuando hay una asamblea y los terminan echando, cuentan cómo los echan, ¿no? Y se rompe en ese momento, y hay una beta que apuesta por una asimilación en un sentido claro, y los otros que dicen, bueno, pero entonces ¿qué somos nosotros? Y ahí entonces la duda es ¿qué somos? Porque también somos positivistas. Digo, porque también somos positivistas. La religión no nos significa nada. Y no nos interesa seguir hablando porque queremos hablar castellano, queremos ir a la universidad, y todos eran estudiantes universitarios en las primeras décadas del siglo XX. Entonces empiezan a haber una cantidad de problemas. Decir, bueno, ¿qué es ser judío en Argentina? ¿Sí? En un país que se asume liberal, ¿sí? que podía integrar a la inmigración. Y eso empieza a verse a lo largo del tiempo, especialmente en la prensa en castellano. Pero después se va a empezar a ver la prensa yiddish. Y ¿sí? sigue. Y sigue, y sigue. Sí, con un nivel de empobrecimiento, digamos, importante. Nunca voy a decir que el pasado siempre fue mejor, porque no soy melancólico ni mucho menos, pero ciertamente si uno ve el nivel de sofisticación de debates a hoy, bueno, nada. Excepto claramente Nación. Que queda claro, digo. Periódico que sigo, pero bueno, soy muy crítico en general, no de Nación, porque Nación intenta tener notas de fondo o problematizar cuestiones que están fuera de la agenda, pero si uno ve, digamos, en general, los periódicos es de un nivel de pobreza, donde la cultura, y en ese sentido, Narina, de vuelta, insisto que estuvo, me parece que le diste como el eje ahí, digo, ¿qué significa la cultura? Digo, hoy para gran parte, y esto es una digresión opinológica sobre la comunidad hoy, digamos, la cultura ha sido escindida de la vida judía, que si la cultura es transformada en algo así como una especie de, más cerca de entretenimiento que de cultura. Quiero decir, tenemos nuestras actividades de la vida social, y aparte tenemos como el carril cultural donde damos charlitas, traemos a intelectuales que nos van a decir lo que ya sabemos que queremos ser, digo, tipo Aguini, más o menos, reafirma lo que queremos ser, digamos. Cumplimos con la cuota. Exactamente. Totalmente. Y de eso tengo varias anécdotas de discusión con dirigentes de la comunidad judía acerca del valor de la cultura en instituciones. De varios años discutiendo esta clase de cosas. Es una pequeña compilación de anécdotas. Pero en ese momento no, en ese momento la cultura, ¿sí? No era, o sea, la noción de cultura, así como la noción del libro tenía un valor distinto, la noción de judaísmo tenía un valor distinto. La noción de cultura era inescindible de los problemas identitarios. Es decir, ¿qué lengua hablaba? ¿Creía en una religión? Si creía que la Argentina era el lugar donde iba a estar, o Israel, o los vínculos con Estados Unidos. Es decir, todos esos problemas al mismo tiempo se traducían en textos, en literatura, o en ensayos, y en reuniones, y en discusiones. Es decir, había una especie de constante puesta en cuestión acerca de qué era ser judío en Argentina, y la cultura era central a eso. Es decir, era el lugar donde se dirimía y se pensaba eso. No se podía pensar una educación judía sin esta clase de problemas, ¿sí? Sin plantear. Y todo eso puede ser rastreado en las infinitas publicaciones periódicas que mencioné recién. O sea, hay una profusión de publicaciones periódicas. Inicialmente, el yiddish gana lugar, las publicaciones periódicas hacia fines del siglo XIX gana lugar, hay un primer momento con algunas primeras publicaciones periódicas. La primera, en sentido estricto, Wiederkoll, es de... Sinai. Sinai. Sí, Miguel Jacob en Sinai, pero el año... Fin del siglo XIX. Sí, 1898. 1898. Sí, 1898. Se me confundía con la llegada del vapor Besser, que es 1889. De 1898, que es el primer periódico que se funda en Argentina, que es el bisabuelo de Javier Sinai. Que va a ser conferencista del ciclo también, el próximo no, el que viene.
Excelente. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Eso te habla la cámara. Es un excelente libro. Crímenes de Moisés Villa. Entonces, las primeras ensayos, y piensen, digo, ¿cómo se imprime, cómo se escribe en una lengua, o sea, cómo se imprime en una lengua donde no existían tipos, caracteres en hebreo, digo, en hebreo o en yiddish, digo, por acaso lo mismo. Entonces, también había como un primer esfuerzo de hacerse de los materiales, hacerse la infraestructura para poder imprimir. Eso todo empieza a aparecer en los fines del siglo XIX. Pero nuevamente, que recién se empiece a escribir o a publicar en ese momento no significa que los judíos dejaron de recibir noticias, porque llegaban periódicos de Polonia, de Lituania. Entonces, en ningún momento los judíos estuvieron desconectados. La palabra impresa siempre funcionó como lo que yo le mencionaba hace un rato, ¿no? Como esa posibilidad de mantener esa unidad en la dispersión. En la medida que llegaban los periódicos atrasados, ¿no? Digo, que tenían que venir en barco, etc., eso les permitía seguir atentos qué pasaba en esos lugares de orígenes de ellos, ¿no? Claro. Se les permitía una conexión con ese mundo que afectiva y simbólicamente porque sentían parte de eso todavía, les significaba algo, ¿no? Eso va a tener, les ahorro una cantidad de datos chiquitos, pero eso va a tener algunas variantes en el tiempo, digo, eso va a cortarse con la Primera Guerra Mundial, y entonces es un momento, digo, se corta la circulación de periódicos, porque también se corta la migración. Ya hablé bien de innovación y te vas, lo suficiente. Escuchaste que hablé. No, avisó. Doy Ahora fe puedo decir lo contrario. No. que avisó que se iban a ir antes, así que bueno, gracias por estar. No puedes saber nada. Bueno, lo que empezamos a ver es que las publicaciones periódicas iniciales están muy ligadas a movimientos ideológicos, a movimientos políticos. Entonces, a inicio del siglo XX, lo que vemos es las primeras versiones del sionismo socialista, ¿sí? Del Politzion y del bundismo, ¿sí? Recuerden que Herzl había fundado el movimiento sionista en 1897, ¿sí? Y lo mismo que el Bund, se funda en el mismo año. Y en Argentina van a tener no la versión general del sionismo de Herzl, pero sí el sionismo socialista va a tener su primer periódico más o menos por esa fecha, etc. Pero bueno, los periódicos que van a organizar la vida política y cultural judía van a ser dos, fundamentalmente, ¿no? Al menos en yiddish, y ustedes saben cuáles son, ¿no? Fuerte. Perfecto. Zeitung Die Yidische Zeitung del 1914 y Die Presse 1918, ¿sí? Alrededor de esos periódicos van a aparecer un montón de periódicos de mayor o menor duración, revistas teatrales, revistas para niños, revistas, boletines de sindicatos, va a haber una profusión, ¿sí? Y el periódico que va a organizar el pensamiento progresista va a ser Die Presse. Ahí, ya que estamos en un centro que se llama Piña Katz, solamente le doy. Piña Katz fue uno de los fundadores. Gracias. Le quiero leer solamente para que vean la circulación, ¿no? Piña Katz, yo pongo en un texto, esto no es mi libro, es un texto que escribí hace muchos años. El recorrido de Piña Katz, tal vez el intelectual y dirigente más relevante de la izquierda de habla yiddish, junto a Piñeval es este, ¿sí? Resulta en este sentido paradigmático. Aparece por primera vez en la escena pública en 1908, 2 años después de su llegada al país, llega en 1906, Piña Katz. Entonces, en 1908 empieza a colaborar en un periódico anarquista que se llama Leben und Freiheit, ¿no? Que es Vida y Libertad, ¿no? En el mismo año vuelve a estampar su presencia en la página yiddish que editaba el diario anarquista La Protesta, ¿no? Sí, seguramente Hernán Camarero lo mencionó. Y bueno, el diario La Protesta, que era muy importante, había una página escrita en yiddish,
lo cual habla también de la presencia del movimiento judío en el anarquismo. Sindicatos publicaban en Yiddish. También. Acá tengo la lista de todos los periódicos sindicatos. Entre 1909 y 1910 se deja ver como redactor y colaborador de la prestigiosa publicación sionista socialista, bueno, se lo digo en castellano, Pan y Honra, dirigida por León Hasanovich. León Hasanovich era un activista muy importante del sionismo socialista que había sido crítico a la colonización judía, a la administración de las colonias judías. Posteriormente, en 1913, se lo encuentra como director junto a Pedro Springberg en la revista mensual ilustrada Resplandores, todo en yiddish, que si bien puede ser definida como progresista en términos amplios, no posee una definición ni afiliación política o ideológica explícita. Su nombre aparece una vez más como colaborador en el diario general en yiddish Der Tag, publicado entre 1914 y 1916. Poco tiempo después ocupa el cargo de redactor en el diario yiddish más importante de la colectividad judía entonces, Der Yiddish Zeitung. De este diario se desprende en 1917 un nuevo y efímero periódico, Die Neue Zeitung, el nuevo diario, Die Neue Zeitung, formado por empleados que se retiran del periódico luego de una huelga. Aquí ocupa el rol de editor junto a Israel Helfman, otro destacado periodista de la época. Este periódico da origen en 1918 al cotidiano progresista más importante de la historia judía argentina, Die Presse. Entonces, la intensa trayectoria, bueno, en fin, después sigo hablando. Nos tenés que pasarle toda esa data, que no la tenemos. Se la paso. Bueno, ahí lo que muestra es que cuando se forjan los dos diarios más importantes que van a organizar las discusiones, porque uno va a ser un diario tradicional que va a representar a los sectores más conservadores de la comunidad judía en yiddish, otra cosa va pasando por el carril castellano, ¿no? Digo, el Mundo Israelita se va a crear en el año 23 y va a haber también revistas en castellano, pero en yiddish, Die Zeitung representa un sector y otro sector está siendo representado por Die Presse. Cuando aparecen esos dos diarios ya había habido una enorme experiencia en publicaciones. Gente que se había formado al calor de estas experiencias acá, pero también gente que había venido formado de Europa. Entonces, los diarios, y acá una nueva digresión, hay en la izquierda, los diarios en imprenta no son de vuelta solamente un vehículo. Las redacciones de los diarios y las imprentas en un sentido espacial y el lugar de la imprenta son lugares de formación de militantes, son lugares de socialización, de formación de militantes, ¿sí? No solamente porque son obreros, sino porque para ser un obrero en una imprenta se necesita alguna especie de competencia intelectual, porque hay que corregir, hay que escribir, hay que redactar, y esos son lugares de formación ideológica. Entonces, la existencia de imprentas era un lugar muy importante en la construcción de la izquierda, no solamente judía, digo, en general. Intelectual y cultura eran sinónimos. Absolutamente. Las redacciones de los diarios, las bibliotecas, eran lugares centrales en la vida judía, en la vida política de la izquierda y en la vida judía de izquierda en particular, ¿sí? Entonces, también es interesante ver cómo en gran medida hay algo de la crisis de las izquierdas, ¿sí?, que tiene que ver con la crisis de esos espacios de socialización. No solamente cuando se van transformando las tecnologías de lectura, no solamente se transforma el modo en que uno lee, sino también los espacios en que se construyen materialmente esos libros, ¿sí?, esos libros, textos, y se van rompiendo prácticas y formas de vínculos que antes estaban como dadas por hecha, y esos eran lugares de sedimentación de una forma de pensamiento y de práctica política, ¿no? Eso está bien tratado en un artículo muy lindo de Regis Debray. Perdón, ¿puedo hacer una nota al pie? Incluso hay un dirigente muy importante en nuestras instituciones, en el Pérez de Villalincha, en Sumaman, Jacobo Blutrach, que siempre comentaba que, bueno, hay una entrevista que tenemos, que ir por el barrio caminando, tocando timbre para vender la revista o para pedir colaboraciones también era una práctica que tenía que ver con fomentar la cultura, ¿no? Porque sentarse en la casa de los vecinos, intercambiar y charlar era una forma de expandir la cultura. Otra práctica social desaparecida, digamos, que la del caminante que salía a buscar chicos para la escuela o que salía a vender el diario, bueno, que le resta a esa construcción cultural, a esa socialización política, ¿no? Y en ese punto está buenísimo la anécdota
porque habla de una creencia. Es decir, de vuelta, si alguien va a invertir tiempo, energía, en algo que no le va a redituar, más que uno diría en términos más contemporáneos y neoliberales, más que pérdida, quiero decir, si uno está todo el tiempo y no sabe, no va a vender nada, sería un modo muy empobrecedor de ver la realidad, porque esas personas creían de un modo como una fe. Digo, realmente, no solamente la ideología, que pueden ser sionistas socialistas, sionistas de izquierda, había una fe en que la cultura significaba algo, que el libro significaba algo, que los periódicos significaban algo, y que ellos, militar, ir casa por casa, misionarlo, estaban haciendo una contribución a algo más importante, ¿no? Entonces, estuve revisando, bueno, ahora hace mucho que no lo hago, pero digo, cuando escribí el libro revisé actas en el IVO, actas de bibliotecas en yiddish. Eran buenísimas, porque uno podía seguir lo que les costaba comprar libros, juntar 2 mangos para comprar un libro, y que después sí, bueno, ¿cómo hacemos para atraer público? Y realmente era una energía, decir, bueno, ¿por qué hacen esto? Mi pregunta es, ¿por qué hacen esto? O sea, realmente una pregunta un poco 70 años después, pero también antropólogo, ¿por qué la gente hace lo que hace? Y aparecen los grupos de lectura, la lectura compartida. Eso también fue importante. Exactamente. Ahí aparecen, en las actividades, yo copié varios programas de actividades de la biblioteca y aparecen lecturas. Había Hay una imagen que me despertó recién escucharte, en relación a las imprentas y a los lugares de producción. Conozco casi por historia de vida muy bien la trayectoria de Lunzer Freund en Montevideo. El linotipista jefe de la imprenta de Lunzer Freund era el maestro Schuller. Ah, bueno. Me parece que sintetiza... Sí, totalmente. ¿Cómo se llama el diario? El Lunzer Freund de Montevideo. El linotipista, el jefe linotipista era el que creo que en algún momento incluso fue el director del Schuller, pero era el maestro del Schuller. El principio de autoridad allí funcionaba en relación a esto que vos traías. Me pareció una imagen que lo sintetiza. Perdón, ya que mencionaste Lunzer Freund, vamos a decir que salió 40 años ininterrumpidamente, desde 1935 al 75. Es una experiencia inédita, porque bueno, vos lo sabes muy bien, las interrupciones en nuestras publicaciones, 40 años sin interrupción. Es como una cosa muy particular. Y ya que estamos, porque me acordaba justamente estoy revisando algunas cuestiones en Montevideo, que no había imprenta yiddish, entonces era tal el fanatismo por escribir que mandaban a Buenos Aires a que se imprima. Todo el mundo escribía y hacía un diario, pero no tenía hasta que Lunzer Freund tuvo su propia imprenta, claro. O sea, antes de los 30 mandaban todo a Buenos Aires. Ahora, Neri, tengo que hacerte una aclaración, y es que esta continuidad tiene además una explicación política, y es que fueron años en los que en el Uruguay no hubo nunca un golpe de Estado. Claro. Y digo, ahí para entender por qué, además de otras explicaciones, claro, no hubo... Ahí en el libro, a mí me interesó mucho, en mi libro, trabajar con las imprentas también. Yo trabajo en bibliotecas, tratando de entender eso, porque, de vuelta, entender el libro de lectura no solamente de manera fetichista, porque el libro es importante, sino entender que el libro organiza una vida social. El libro es algo, que tiene un valor particular, que la gente lo atesora en sus casas, que luce, que muestra, que lo cuida de un modo especial, que no es lo mismo que un periódico que uno puede tirar, ¿sí? Que se pierde. El libro tiene un efecto sobre la vida distinto, y también establece prácticas distintas, ¿no? Entonces traté de pensar el libro en esa clave, el mundo social atrás del libro, qué pasa atrás del libro, ¿no? Y no como un objeto en sí, que de vuelta, no como un mero vehículo de información, porque eso sería restringirlo o empobrecerlo al libro, algo que me parece que, podría ser reemplazado claramente por un celular hoy. Si fuese solamente es un libro, realmente no tiene sentido, pero el libro carga otros valores, por lo menos hasta hoy, que me parece importante pensar, y cómo lo vivía otra gente en otro tiempo, que es muy distinto a cómo lo vivimos hoy, ¿no? Porque aparte eran caros los libros, entonces las bibliotecas tenían otro rol. Claro, salían los romanen en los diarios en yiddish,
y la gente seguía, continuaba, digamos, no era que terminaba un artículo, continuaba. Me acuerdo que había grupos que se reunían para conversar sobre esos capítulos, muy Claro, interesantes. Bueno, así publicaba también Bashevis Singer en Estados Unidos. ¿sí? Digo, pero Bashevis Singer que después Bueno. termina siendo premio Nobel, digo, pero su Creo que fue parte. Sneo o alguno de ellos que publicaba los romanes acá en Die Presse. Claro. Entonces, digo, algo mencioné las publicaciones periódicas, no voy a abundar, si quieren después vamos en detalle con eso tengo ahí una lista. Pero me interesaba señalar solamente una cosa acerca de los libros. En el periodo entre guerras, ¿sí? Es decir, desde finalizada la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda, Argentina era un país periférico en la geografía judía, en la geografía cultural y política judía. Un país periférico, ¿no? Recibía mucho, mandaba poco. Quiero decir, procesaba en todo caso la información que llegaba, los libros, los periódicos, pero fundamentalmente dependía de lo que se producía en los principales centros. Entonces, si vemos, por ejemplo, yo trabajé con bibliotecas judías de Buenos Aires, entonces uno veía, bueno, los libros publicados en la entreguerras, no había prácticamente libros publicados en Argentina. Eran sí libros de en general mala calidad de manufactura, eran buenos libros como libros, pero eran muy mala calidad porque eran apenas algunas imprentas muy chiquitas o algunos editores muy chiquitos o escritores que se autopublicaban. Los principales de los libros, los más importantes, son esos mismos que yo encontré en la casa de esa señora de Mina Clavero. Eran libros publicados en Europa. Sí, es el periodo entre guerras. Entonces Argentina se convirtió en un receptor del pensamiento, digamos, dependiente del pensamiento intelectual de afuera, y en parte también de Nueva York, que lentamente se convertía en un polo importante. En todas las variantes ideológicas Nueva York, ¿no? Era muy importante. Ahora, con la Shoah, cuando le viene el Holocausto y el centro de la vida yiddish es destruido, ¿sí? También se destruyen las principales editoriales y imprentas yiddish en el mundo. Y en ese sentido Argentina asume, o Buenos Aires en particular, asume un rol clave, central, decisivo en el sentido, que es el relevo. No solamente porque había venido acumulando con los periódicos una enorme capacidad de infraestructura, de conocimiento, de saberes intelectuales, y porque había hecho algunas experiencias con editoriales, sino porque asumen ellos, nosotros bien con responsabilidad, nosotros somos los herederos. Si nosotros no hacemos, no hay nadie que vaya a sostener la vida cultural. O sea, había una responsabilidad, la idea de un deber de memoria empieza a organizar la forma de pensar de muchos intelectuales. Y ahí se forman una serie de editoriales muy importantes, y el ICUF va a tener la propia, que van a no solamente alimentar la cultura judía argentina, sino que se van a exportar, por supuesto, a América Latina. Argentina se va a convertir en un polo importante de producción cultural para el resto de América Latina. Entonces, si vamos a bibliotecas del resto de América Latina, vamos a encontrar, pero también del exterior. O sea, piensen, desaparece Polonia, desaparece Lituania, Rusia, digo, parte de Rusia también queda, Ucrania, todo eso queda destruido, digamos, como capacidad de producción, o pobre o destruido, ¿sí? Y aparte muchos intelectuales van a aterrizar en la Argentina, ¿sí? O muchos van a Estados Unidos y otros van a aterrizar en la Argentina. Ya Argentina se va a convertir por casi 2 décadas en uno de los principales polos de producción editorial yiddish del mundo. Va a rivalizar con Nueva York. Por supuesto, Nueva York siempre va a ser más grande por recursos, por cantidad, pero Argentina va a tener un rol muy, muy importante. Siempre está esta anécdota que Elie Wiesel, digo, premio Nobel, ¿no? Etcétera, su primer libro lo va a publicar en Argentina. ¿Sí? Su primer libro, porque acá había editoriales que estaban recibiendo manuscritos sobrevivientes de la Shoah. ¿Sí? Hay distintas editoriales. Y en ese sentido es importante entender siempre un nivel, cómo se insertan transnacionalmente el mundo editorial. Porque no es que se publiquen solamente cosas que se escribían acá. Algunos como Piña Katz publicaba, ¿sí? Samuel Roshansky. Y tradujo también. Y tradujo muchísimo, por supuesto. Pero también se recibían de vuelta manuscritos de muchos, gente
que escribía sus memorias sobre la Shoah, o intelectuales o escritores europeos que no tenían de publicar, Argentina se convirtió en un lugar donde podían publicar en un sentido fuerte, es decir, hacer público, dar a conocer, vehiculizar ese conocimiento, ¿sí? Entonces eso fue muy importante. También empezaron, por ejemplo, el ICUF empezó a publicar autores clásicos, ¿sí? Nuevas ediciones. Entonces, el ICUF fue una de las editoriales más importantes, pero también estaba la otra que fue la más grande, que se llama Dos Polish Kirintum, ¿no? de los polacos, los judíos polacos, que recibían parte del dinero de la Claims Conference, que era la asociación de compensación a las víctimas de la Shoah, del aporte de sus socios, y publicaban libros realmente haciendo vaquitas, ¿no? Y con eso volvían a publicar libros y exportar a otros países. Y también estaba el gran trabajo que hizo Shmuel Rozhansky, que era un intelectual judío, que escribía exactamente en el Die Zeitung, con los Musterberg Funderidische Literatur, ¿no? Con las obras maestras de la literatura judía, que el tipo en una obra medio demencial dice: yo voy a hacer en 100 libros las principales obras de la literatura judía, ¿sí? Clásicas y contemporáneas. Y las cajas progresistas leían el Zeitung para leer eso, porque no lo querían, pero a Rozhansky lo sabían. Bueno, era un tipo realmente brillante, con un carácter fuerte, parece. Sí, era reconocido porque un gran maestro, pero al mismo tiempo había que soportarlo, Rozhansky. Pero lo interesante del caso de Musterberg no es solamente esta aventura intelectual, esta locura del tipo de desde Argentina publicar 100 tomos que iban a ser exportados alrededor del mundo, sino que consigue ese financiamiento con un comerciante de diamantes judío lituano que vive en Sudáfrica, que le manda el dinero acá, él a través del IVO construye una sede para hacer eso y los exporta, ¿no? Al final se le muere, en los últimos números le faltan una serie de volúmenes, y se le muere el financista, el filántropo judío, el comerciante de diamantes, se le muere, pero consigue, en fin, termina de publicar los 100 tomos. Y esos 100 tomos hoy son una joya en Estados Unidos, son estudiados, son valorados, porque son muy importantes, lo mismo que, los libros de ICUF también están escaneados, ¿no? en Estados Unidos. Argentina, durante, de vuelta, insisto, casi 2 décadas, se convirtió en un polo muy importante para la reconstrucción de la vida judía, para sostener el Yiddish cuando el Yiddish teóricamente había muerto, porque en Israel había sido marginado, porque en la Unión Soviética ya no tenía demasiado espacio, porque el sionismo acá lo empezaba a correr de las escuelas, iba a pasar un poco tiempo en realidad para que suceda eso, y porque claramente la Shoah había destruido el corazón vital de la lengua yiddish, ¿no? Y en ese momento Argentina ocupó un rol importante, y en ese sentido el ICUF también tuvo un papel ahí clave, ¿no? Pero bueno, nada, fundamentalmente eso. No sé, vamos a charlar un poco porque me parece que estoy hablando de más. Hablamos de conversación, si les parece. Bueno, muchas gracias, la verdad, impecable. Igual fuimos participando porque te interrumpimos un montón de veces con preguntas, comentarios, pero bueno, ahora formalmente, si alguien tiene una pregunta especial o alguien en las redes quiere preguntar algo. Yo quería preguntar... Habla fuerte. Sí, pensando más en el libro como objeto material. Sí. Y siguiendo un poco lo que dijeron acá, me interesa saber, creo que empezaste a decir algo y te frenaste. ¿Cómo hicieron los primeros tipos en Yiddish para hacer la primera imprenta? O sea, si es algo que modelaron acá o lo trajeron de afuera. Eso se lo va a poder contar con más detalle, yo lo sé, pero con más detalle Javier Sinai, porque justamente fue el bisabuelo de él el que... eran tallados en piedra, era una especie de piedra que se tallaban y ahí se imprimían las primeras de Wieder Kohl, ¿no? El eco del primer diario. Y después, yo no tengo claro, yo me acuerdo, tengo la historia en algún lado. Eran los modelos individuales en plomo y se iban armando en grandes planchas, modelos móviles con letras en Yiddish, de modo de que no existía el tipo todavía, pero se manejaba individualmente y se armaban. Yo conviví con imprenta todavía, que no hacía comercial, no hacía esto, pero en Yiddish trabajaban con eso. Lo que no recuerdo es si los primeros los trajeron, los importaron o los fabricaron acá. No sé si los fabricaron, no tengo idea. Después pero hubo las varias. primeras publicaciones se hacían así.
Después llegaron los linotipos y el linotipista. Exactamente. El linotipista tenía tanto valor como impresionante. El La- nivel cultural del linotipista. Son dos formas de impresión distintas. La imprenta de tipos móviles es la versión, en este caso era la modernizada de Gutenberg, no variaba mucho, era colocar los tipos, las letritas, y con una plancha y con una prensa se imprimía. Y después el linotipo es una versión más moderna, que hasta hace relativamente poco se usó, que era con plomo caliente, se iba tipeando en una especie de máquina de escribir, iban cayendo y se iba armando una plancha que era más fácil, más rápido de producir. Nada más Así que, como caen palabras en la computadora, caía formada. exactamente. Y se enfriaba y sobre eso se imprimía. Nada más que, bueno, realmente había un nivel realmente intelectual de los tipos que laburaban ahí, pero al mismo tiempo estaban en unas condiciones de calor tremendas. Toda la redacción, toda la Sí. ortografía, todo dependía del linotipista, del traslado. En el Museo de Moisés Ville está la máquina de escribir con caracteres en yiddish. Sí. Acá también tenemos una. Tenemos una. Está bien. Ahora ya viene hasta por Facebook escrito en yiddish. No sé cómo hacen. No sé Con un cómo- teclado en yiddish. ¿Eh? Con un teclado en yiddish. Y si no hay un OCR que convierte. Que escribís en español. Pero de vuelta, yo tengo registro, sinceramente hace como 10 años que no toco esos papeles, tendría que recuperarlos y ver, porque tenía un poco la historia de las primeros tipos y las primeras prensas, sí, tenía en algún lado. Pero yo creo que Javier se lo debe acordar mejor. Yo me lo voy a perder. ¿Eh? Yo me lo voy a perder. Bueno, Lo podés ver online. Javi. Ale, dentro de las editoriales de la izquierda judía, además Sí. del ICU, ¿qué nos puedes decir de las otras y de la convivencia, por lo menos en los años después de la Segunda Guerra? Hay Heimler, ¿no? ¿Qué decirle? Te hace memoria. No, estoy bien. A ver, hay varias cosas interesantes. Siempre en el mundo... El padre de la mujer de la... Decirle que Ani lo está mirando feo. Los escracho en las redes también. Cuando suelo dar estas clases de charlas, la primera distinción que te pregunta, bueno, pero sefaradíes, ¿no? Bueno, ¿qué son sefaradíes? Entonces, los sefaradíes no tenían una vida pública, ¿sí? Y no tenían una vida política tan importante. En todo caso, las comunidades, las sinagogas tenían mayor importancia en su organización de la vida. Entonces, en el mundo judío ashkenazí, la política y el espacio público, lo que llamaríamos la calle judía, ¿sí? Ese espacio público compuesto de bares, teatros, periódicos y instituciones que están en una zona del 11, Bibliotecas, claro. bibliotecas, parte en Villa Crespo, pero fundamentalmente en una zona muy acotada del 11, definían de vuelta ese espacio público. Y los periódicos siempre estuvieron, los periódicos, especialmente las editoriales, siempre estuvieron ligados a movimientos políticos. De las variantes, digamos, de la izquierda, no hubo tantas editoriales, sí había editoriales del bundismo y del sionismo socialista, ¿sí? Esas sí las hubo, y cada uno tenía sus carriles separados, digamos. Cada uno editaba a sus autores y a sus intelectuales, tenía sus referentes y tenía su sistema de bibliotecas. O sea, funcionaban como islas, con sus pequeños archipiélagos cada isla, pero que al mismo tiempo, al publicar, tenían la voluntad o la vocación de intervenir sobre esa calle judía, de querer generar una discusión pública, y en efecto se generaban discusiones públicas. Quiero decir, si el ICUF publicaba algo, significa que no iba a ser leído por otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo ese otro tenía una identificación con un espacio, ¿no? Entonces, si publicaba, no sé, a un autor clásico, seguramente lo iban a leer. Pero El ICUF no tenía imprenta propia. sí, es que No tenía imprenta propia. Yo- Mandaba... Sí, yo creo que tenía que los del castellano lo imprimían en la imprenta López. Julio Kaufman. No, Y Julio- tampoco. ¿Te acordás?
Sí, Kaufman es de Winner. Lo mandaron en Todo- print. todo- Sí, Las sí. Muchos correcciones libros que de hacían, todos se pasaban Yo de por ahí Kaufman la página. retraté, armé la vida de Kaufman. Sí. en el libro. Pero quiero decir, existían toda corriente ideológica judía que se preciara de tal que quería tener una incidencia dentro del mundo, insisto, ashkenazí, que quería disputar recursos simbólicos porque quería tener una definición de los judíos, o quería acceder al poder de Namia, por ejemplo. Bueno, la cultura, y especialmente los libros, tenían un rol importante que jugar, ¿no? Entonces, el bundismo tenía su propia editorial, el sionismo socialista tenía su propia editorial, y funcionaba también con redes, con Nueva York, y tenían su propio Sí. sistema. ¿sí? No, te pregunto, nosotros estamos acá en el Picnic construyendo el catálogo, tratando de dar cuenta de todos los títulos que la editorial ICUF publicó, ¿no? ¿Cuánto vamos por 84? 80. ¿Vos te acordás bien? Sí, Sí. tenemos 84 Ahora apareció uno. registros. Apareció uno más. Sí, es 85. más que los que tenés Más que los que digo yo. computados. Sí, Buenísimo. encontramos más y estamos Buenísimo. ampliando el catálogo. Te pregunto, entonces, en relación a los que publicaba la editorial del Bund o el sionismo socialista, ¿eran más o menos parejos? ¿El ICUF tenía como un catálogo más grande? Mira, lo que habría que repasar, puedo ir a buscar el libro acá, el PDF y darle el número si quieren, por digo, pues no los tengo tan presentes. Lo que sí, el Bund se fue perdiendo, es decir, el Bund terminada la guerra, tiene como un momento de vida, pero va languideciendo, porque el Bund, o sea, piensa, el Bund se queda, había hecho la apuesta inicialmente en Europa del Este, escorrido de la Unión Soviética, digo, una parte del Bund va a ser parte de la Yevsektia, de la sección judía del Partido Comunista Soviético, una parte del Bund, y la otra son aliados, y van a Polonia, y en Polonia terminan gran parte muertos en la Shoah, y los otros, si no exiliados en Estados Unidos, refugiados o en Argentina. Quiero decir, y encima hacen la apuesta por el Yiddish, que también va perdiendo el lugar. O sea, el Bund va desapareciendo como gran proyecto político y que pierde frente fundamentalmente al sionismo, ¿no? El sionismo socialista, al contrario, va creciendo, se va fortaleciendo, pero deja de competir con el ICUF, porque al mismo tiempo en el sionismo socialista las disputas con la lengua, bueno, también suceden en el ICUF, por supuesto, y eso, pero creo que son más fuertes porque ahí está el problema con el hebreo, ¿no? Empieza al hebreo a ganar lugar y el proyecto de Aliá empieza a ganar espacio. Entonces yo creo que el ICUF en el mundo de izquierda yiddish va a ser el proyecto editorial más importante. Claro, Eso va a ser el más importante eso iba, sí. por esas razones, digamos, de condiciones político-ideológicas y materiales que le van a permitir eso, ¿no? Y también le va a permitir hacer, me parece, un juego entre literatura e ideología. Distinto, ¿no? Eso iba, no, porque por ejemplo el Quijote en 2 tomos, que tradujo Pigne Katz, que publicó la editorial ICUF, o más adelante en el tiempo los 4 tomos de Yolem Aleichem en castellano, digamos que me parece que se universalizó en la izquierda, digamos, más allá de las tendencias ideológicas, y no lo sé, pero no he visto desde las iniciativas del Bund o del sionismo socialista semejantes títulos, ¿no? En su trabajo editorial. No, porque ahí la apuesta del ICUF en ese sentido es más parecido, aunque suene medio contradictorio, me parece la hebraica. Es decir, la hebraica era como la élite intelectual liberal que se pretendía por momentos ideologizada, digo, en el sentido de partido, pero sí hace una apuesta por la literatura, por la cultura y por la lengua castellana como un modo de inserción, de integración, y la literatura como un modo de negociación con la vida judía, ¿no? Y con la vida nacional argentina. El sionismo socialista no hizo ese experimento, digamos, o por lo menos no lo hizo a través de los libros, tal vez lo hizo en otro aspecto, yo me lo estoy perdiendo, pero no a través de los libros. Y el Bund en todo caso lo va a hacer de manera muy tardía, cuando ya como proyecto político fracasa o se pierde el Bund, y en todo caso uno ve el IVO como una posible versión de eso, pero mucho más adelante en el tiempo. En el ICUF, y eso habría que rastrearlo mejor, y seguramente yo digo algo eso en el libro que ahora no recuerdo, por qué la apuesta más clara por la literatura, ¿no? Realmente la literatura
tenía un valor no como entretenimiento, o por lo menos no solo como entretenimiento. La literatura también tenía un valor identitario, de formas de pensarse en el mundo, ¿no? Tenía un valor central. Contenidos. Sí, e incluso también como de ideológica, es decir, la crítica literaria, también una crítica literaria ideológica. Ahí está la... ¿Sí? Entonces, el modo de pensar la literatura también es un modo de pensar, un modo Porque de estar no en es la cualquier sociedad. literatura. No, para nada. Era Bueno, literatura Jorge social. Amado también tradujo Piñecats y, Sí, claro. y Jorge Amado... Porque John Le Malaige, por un lado, es alguien que inventa una forma del humor judío, pero al mismo tiempo es un humor social, digo, porque hay una dimensión social de pobreza, ¿verdad? Digo, hay algo de eso que entonces es un modo de pensar, de seguir pensando a los judíos, un modo de seguir pensando un compromiso político. Digo, la literatura habilita eso, cosa que hoy no sucede. Digo, la literatura tenía otro rol. Sí, y creo que Likuf, pero de vuelta, estoy tratando de hacer memoria de algo que pensé hace varios años atrás. No, absolutamente. La construcción del catálogo es la construcción ideológica de una forma de pensar esa cultura política. Digamos. Eso, desde ya, las elecciones son muy importantes. O por ejemplo, también es importante por qué publicaban a críticos literarios. Es decir, no solamente estas obras, sino que publicaban a críticos literarios. El ensayo literario era un género importante durante varias décadas, ¿no? Tengo una pregunta acá de Lucas Halowski que pregunta ¿dónde se pueden encontrar los ejemplares de Die Press y de Die Yiddische Zeitung? En Córdoba, la Biblioteca Nacional. Sí, la Biblioteca Nacional, a ver, el IVO está en una mudanza que lleva varios años. Yo no sé exactamente qué está sucediendo en este momento, pero Die Press lo tienen ellos. Parcial, me parece. Por ahora está muy frenada. Bueno, parcial, Cintia está diciendo. Y si no, la Biblioteca Nacional, yo creo que está un poco más ordenado de cuando lo trabajé yo hace muchos años atrás. Y ahí, Biblioteca Nacional, la hemeroteca, se puede preguntar. Bien, y tengo otra pregunta que es si tenían legalidad las editoriales, si tenían firmas legales o eran... ¿Qué pasa? Que la lógica editorial era otra. Sí, tenían pie de imprenta, Claro. es decir, pie de imprenta uno ve y uno puede decir qué año fue publicado. De hecho, esa fue una fuente importantísima de información para mí porque yo tracé un mapa de donde estaban ubicadas imprentas, los sellitos de la biblioteca. Yo usé toda la información paratextual para tratar de trazar ese mapa del libro de Buenos Aires. Pero por ejemplo el ISBN, que sería como el registro, eso aparece en Argentina en los 60, en los finos 60, y es muy posterior. Entonces la formalización del mundo editorial argentino es muy posterior a eso. Entonces los judíos no que están por fuera de eso, era el modo de sí. Bueno, con respecto a las publicaciones, una nota al pie, sobre todo en nuestro movimiento que era asociado con el comunismo y perseguido por eso. Entonces no podían circular las revistas por correo, porque ahí figuraban las direcciones. Claro. Entonces eso era muy peligroso. Por eso había un grupo de carteros, que eran gente que llevaba en persona y vendía, y los carteros tenían, además de editores y todo lo que vos decís, también estaban los carteros en nuestro salón, porque otro actor, digamos. era otro actor muy significativo para una dimensión más clandestina de la circulación de las publicaciones. El cartero también se ponía a charlar con la gente que tenía que recibir el material y le transmitía informaciones y trataba de convencerlo de determinadas cosas. Sí, claro, funcionaba también como un comunicador. Sí. No era solo cartero. No era un transmisor. Sí, habría que ver esas redes, ¿no? Sí. De los carteros. Bueno, ¿La cultura judía es cara? ¿La cultura es cara? Sí, acá me trae un artículo que escribí justamente para Innovación. Sí, del año pasado. Del año pasado, sí. ¿Qué querés comentar esto? No, porque es demoledor. Sí, hago una crítica un poco, me pedía ahí Gustavo, para Nación, que hiciese un comentario sobre la cultura judía. Entonces, me despaché con cosas que venía pensando hace bastante tiempo y no tenía un lugar donde escribirlas. Y me divertí un rato escribiendo eso, con la clara conciencia de que nadie iba a leer, así que, pero bueno, alguien lo leyó y me alegré. Pero bueno, era crítica al modo, algo mencioné recién, acerca del modo o de las derivas de la cultura judía en la comunidad judía argentina, ¿no? De esta forma muy degradada de la vida cultural judía, ¿no? Básicamente quise decir Cuya eso. repercusión
y la podemos comprobar en las comisiones directivas de la DAIA de la actualidad. No voy a decirlo, pero... Tiene autoridad. No, no, yo recuerdo que hace unos 7, 8 años atrás, cuando hubo un intento puesto en práctica, de ir a elecciones en la AMIA, el ICU junto con más de 12. Más de 12. ¿Tanto? Eso fue en el 2008, 2009. Fue la segunda elección, la primera fue en 2008, 2005. No, 2009, yo me acuerdo de algo que te voy a contar. Entonces, los compañeros del ICUS que iban allá venían a las reuniones horrorizados por el nivel intelectual de los dirigentes que estaban discutiendo allá. Ahí se funda otro fenómeno interesante que ya no tiene que ver con esto, y podemos abrir un capítulo gigante aparte que tiene que ver con las transformaciones sociales de la vida y económica. Claro, socioeconómicas, por supuesto, a eso digo, uno también puede trazar movimientos demográficos de cómo se van asentando y cómo se van moviendo, digo, hasta espaciales en la vida judía, cómo las instituciones del 11 hoy van perdiendo un rol y dónde está la vida judía con más recursos. Bueno, eso podría ser. Pero también, exactamente, y la centralidad de los country, etcétera. Uno puede conversar sobre eso, pero también cómo van transformándose la composición de las comisiones directivas. A ver, yo trabajé con, no sé, Tamara Kamenstein, ¿conocen? Es una poeta. Sí, Tamara. El padre de Tamara, Tobias Kamenstein, fue un abogado, un intelectual medio de la comunidad judía. Es decir, no era un escritor, pero un tipo muy sofisticado, muy sofisticado. Fue presidente de la AMIA. La madre madre de Tamara, Eva, fue la que prácticamente armó las escuelas Ort, ¿no? Entonces, ¿cuál? Las escuelas Ort. O sea, fue la cabeza que después tuvieron crecieron mucho más, pero eran dirigentes de la comunidad judía, digo, durante varias décadas. Entonces eran profesionales con formación intelectual y yo trabajé en la biblioteca de ellos. Tamara, cuando murieron los padres, me dieron la llave del departamento de los padres, yo relevé todos los libros que había en la casa de, bueno, ¿cómo es la biblioteca de un dirigente, o de dos dirigentes? Entonces, ¿cómo se llamaba el apellido de la mamá? Cámense en el nombre del padre, ya te voy a decir, Eva, te voy a decir. Lo hice en el 2006 esto, si te digo de memoria. Pero, y después hay un cambio, ¿sí? A ver, bueno, pasaron de abogados, ingenieros, médicos, en una profesión, a una composición distinta. Es decir, y yo no quiero ser peyorativo en esto porque no lo soy, de hecho. Pero el hecho de que ahora sean comerciantes o sean agencia de turismo, que es lo que estuvo dominando, o comerciantes o productores textil, lo que fuera, también cambia la sofisticación intelectual. ¿Sí? Hay otros intereses, tal vez puedan tener más recursos, pueden llevar más recursos a la comunidad y la comunidad puede ser otra cosa de lo que era antes, pero ciertamente cambia la composición porque fue cambiando la dirigencia y fue cambiando también ser parte. Esto lo decía una dirigente de la Sochnut, una enviada de la Sochnut de la Argentina. Ser judío en Argentina es un proyecto de clase. Quiero decir, es caro ser judío en Argentina. No cualquiera puede ser judío en Argentina en el sentido de que si quiere participar de manera regular y sistemática en las instituciones, es caro. Sí, es caro por muchas razones. ¿Sí? Entonces, también hay una transformación. Yo en Córdoba había dos clubes, Maccabi y Norcioni. Norcioni de la clase media, cerró Norcioni y se quedó solamente y se fusionó con Maccabi y un montón de gente se fue de la comunidad. Perdió la posibilidad de ser parte de eso. Bueno, digo, son las transformaciones que en parte tienen que ver con los 90. Los 90 transformaron, digo, los judíos no están aislados de lo que pasa en el contexto, y los 90 impactaron de un modo muy brutal, no solamente por los atentados, sino también por transformaciones sociodemográficas, si se quiere, de la comunidad. Sí, no, absolutamente. Aparte, bueno, lo decimos siempre, también se perdió la figura del activista, ¿no? Esa persona que dedicaba su tiempo libre a construir, digamos que había un proyecto por detrás que ameritaba eso, ¿no? Digo, los 90 impactaron de muchas maneras. Pero bueno, yo creo que, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería hacerte dos comentarios que son dos notas de color a la primer parte de tu intervención. Una, cuando vos referís al estudio que se hizo respecto de calificaciones y cómo tuvo un momento de predominancia
el judío y deriva en los orientales, no los de la banda oriental. Hay un estudio informal, pero exactamente paralelo a ese, que tiene que ver con los primeros promedios del ingreso al Buenos Aires, que durante 2 décadas o 3, los primeros promedios fueron fundamentalmente judíos y hoy son coreanos. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Por eso me sonó esto. Y la otra cuestión, cuando vos... ¿De quién es el estudio ese? Es un estudio informal que se hizo en relación a... Digo, informal porque nunca vio la luz. En los años... la mitad de los 80, en coincidencia con la creación del CBC, para tener un poco un panorama de aspirantes a la universidad... Y se siguió, fue un paloteo, te lo puedo, pero fotografía exactamente lo mismo que vos contás. Y la otra cuestión interesante, cuando hiciste referencia a Copenhague, cuando se dio la primera versión de Copenhague en el San Martín, hace como 20 años atrás, se hizo en el mismo escenario de donde se estaba dando en el San Martín, Copenhague, una mesa redonda para discutir la cuestión de la ciencia. Y mucho tiempo después me di cuenta que desde el coordinador hasta todos los participantes de esa mesa eran hombres judíos. Sadowski, Klimovsky, el coordinador fue Foster, el padre de Ricardo. Era toda una mesa de científicos de diferentes áreas, hombres y judíos. Pero eso lo resignifiqué mucho tiempo después. Pero ahora cuando vos trajiste la discusión, que en verdad es una discusión que se extiende a las ciencias teóricas y prácticas, y uno podría hacer como una demografía, una cartografía de cómo los judíos fueron ocupando lugares en las carreras, ahí quedó transparentado. ¿Eran todos así? Claro, y había médicos, físicos, pero judíos, hombres, todos. Y la otra cuestión anecdótica, que ya tiene, digamos, hay una diferencia de años en esto, en una serie de entrevistas en relación a la creación de las carreras de los años 60 en la UBA, de los 57 en la UBA, hay un testimonio muy interesante de Graciarena en relación a lo judío, porque con excepción de él y de Germani, prácticamente todos los fundadores de las carreras de sociología y psicología fueron hombres judíos. Blecher, Lieberman, Butelman, Bernstein. Y en una entrevista a Graciarena, que además estaba casado con una mujer judía, él en un momento dice, y nosotros o nos casábamos con mujeres judías, si no éramos judíos, que era el caso paradigmático, Graciarena Germani, si no éramos judíos, nos casábamos con mujeres judías y criábamos a nuestros hijos como judíos. Y esto es una entrevista, digamos, un conjunto de entrevistas en relación a la perspectiva de las ciencias sociales en los años 50-60. Qué interesante. Bueno, de vuelta, en áreas de modernización de la cultura son lugares donde, como eran nuevos y abiertos, y mientras otras zonas, medicina, poder judíos, pero más cerradas, en la zona de apertura donde los judíos podían entrar, y allá se han transformado. Crítica literaria, por ejemplo, en los 50 la presencia de los hermanos Viñas, Rosichner, ¿no? Ahí hay figuras importantes. Que además son de este núcleo de los 50-60. Totalmente. Sí. Muy interesante. Si no eran judíos, se casaban con judías. Entonces tenían hijos judíos. Si yo trabajé alguna vez, escribí algo sobre justamente Bernstein y Butelman, mencionaste que eran el fundador de Paidós. Claro. Y la esposa de Butelman, Ida Butelman, también una gran editora y traductora. Ellos inventaron prácticamente la psicología social y psicología infantil en Argentina. Digamos, no la inventaron, la introdujeron a partir de Paidós, en el año 45. Crean esa editorial que va a ser, bueno, lo que deriva hoy, ¿no? Claro, que después le pusieron la semillita Eudeva. Claro, bueno, y en Eudeva está el Boris Spivakov, ¿no? Como fundador de Eudeva en el 58. Y yo escribí un artículo, si bien después se lo mando, era una especie de juego que hice para pensar algo sobre Einstein y la comunidad judía, porque Einstein viene en el año 25, pasa un mes en Buenos Aires. Y entonces escribí un artículo sobre cómo fue recibido Einstein, quiero decir, cómo fue recibido, como cada sector de la comunidad se lo disputaba para hacerle decir cosas que ellos querían que diga, ¿no? Nadie entendía muy bien
la teoría de la relatividad y les interesaba demasiado. Querían decir que Einstein es judío, querían mostrar mucho que Einstein es judío, que Einstein era sionista, que Einstein era sefaradí, que no lo era, digo, pero cada uno quería mostrar que Einstein era suyo, ¿no? Entonces Claro. se lo tironeaban y el tipo... Todo es relativo, dijo después. Sí. El tipo huye cansado de Argentina, pero bueno, nada, pero es interesante en ese sentido. Está buenísimo. Bueno, no sé si dada la hora, yo creo que podemos estar eternamente, es fascinante, hablando de toda esta parte, son años de estudio de Alejandro, yo lo conozco desde 2003, 2004, Sí, claro. cuando ya le preocupaba esta relación entre el pueblo judío y la cultura, ¿no? Bueno, ha hecho un camino de estudio impresionante. Y ahora estoy trabajando sobre sobre judíos, digo, pero sí sobre el libro. Y para cerrar esta historia, trabajo con Daniel Filmus, cuya formación pasa por el cuya madre está en el coro de Virti. Y está preocupado por la ley del libro. Bueno, claro, estamos armando la ley del libro con Daniel. Claro. Estoy hace 1 año y medio asesorándolo con ese proyecto de ley y nada, estamos trabajando muy bien, pero bueno, ahí está, judaísmo y libro. Y ahí cerramos el combo. Bueno, muchísimas gracias. No, Muy bien.